Buenas noches, amigos, bienvenido a esta emisión especial de Hablemos. Bienvenido, maestro Oscar Washington Tabárez, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Le agradezco mucho que disponga de este tiempo para nosotros. Es un gusto. Y lo invito a ver una cosa, a ver si conoce a alguien allí. ¿Lo vemos? Oscar Washington Tabárez es clavo. Nació en Montevideo el 3 de marzo de 1947, es maestro de profesión, exjugador y actual entrenador de fútbol. Se crió en el Cerrito de la Victoria, pero en 1969, después de casarse con Silvia Martínez, se mudó al Cerro, donde formó su familia. Tiene 4 hijas, Laura, Tania, Valeria y Melissa, y 2 nietos, Santiago, de 12 años, y Sofía, de 2 años y medio. Ejerció como maestro en las escuelas del Cerro, Paso de la Arena y La Teja, y también fue director. Como futbolista se desempeñó en las posiciones de zaguero central y lateral derecho entre los años 1967 y 1978. Debutó en Primera División recién a los 20 años de edad y se retiró a los 31, aquejado de una lesión de rodilla. En busca de una salida laboral y económica, Tabárez hizo el curso de director técnico y comenzó su carrera como entrenador. En 1980 fue su esposa quien lo entusiasmó para postularse a un cargo en Peñarol y Tabárez presentó un proyecto para los juveniles. Aunque el interés de Peñarol finalmente no se concretó, Tabárez pudo llevar su proyecto a Bellavista e iniciar una carrera que cumple 30 años en el año 2010. Como técnico dirigió a las inferiores de Bellavista, Danubio, Wanderers y Peñarol, equipo al que llevó a la infartante final de la Copa Libertadores de 1987 frente a América de Cali. Ese triunfo le abrió las puertas del mercado internacional, donde dirigió a Deportivo Cali, 2 veces a Boca Juniors, Cagliari, Milán, Oviedo y Vélez. Tabárez tuvo a su disposición una de las mejores generaciones del fútbol uruguayo para el Mundial de 1990, pero el equipo pasó la primera serie y fue eliminada por el local, Italia, en octavos de final. En esta última gestión, Tabárez llegó a la selección convencido de llevar adelante un proyecto deportivo de mayor alcance aún al realizado en 1990 y que en lo posible fuera un mojón para futuras generaciones. Ya logró dejar a Uruguay en el 4º puesto en el Campeonato Mundial. La historia dirá si consigue seguir con este camino. Ha recorrido un largo camino, maestro, ¿eh? Bueno, algunas fotografías que hacía mucho que no veía. Bueno, algo es algo. ¿Qué le pidió la vida por tanto camino recorrido y este momento brillante que vive? Y cuando uno encara una actividad que significa una vocación y una pasión, obtiene muchas cosas, pero también deja muchas otras. ¿Cuál debió dejar? Y, por ejemplo, quizás no estar todo el tiempo que uno quisiese y en los momentos que uno quisiese con los hijos. Le pasa a casi todas las personas en el fútbol, sobre todo cuando son entrenadores. Porque cuando son futbolistas generalmente los hijos son pequeños y es más común que vayan detrás de los padres. Ya cuando son adolescentes, u hombres o mujeres, la cosa se complica. Y lo mismo con la relación matrimonial. La otra persona es la que da siempre mucho más y la que hace la parte más difícil. Su señora tuvo mucho que ver concretamente con esa decisión de que usted llevara un proyecto deportivo, ¿verdad? ¿Pesaban 2 vocaciones allí, la del fútbol por un lado y la del maestro por el otro? Y en ese momento yo trabajaba como maestro en 2 escuelas, en la escuela pública y una escuela privada. Cuando llevé ese proyecto era en la época de vacaciones, en ocasión de la disputa de una liguilla en enero. Y lo que quería yo, tener otra fuente de ingresos. Hice el curso de entrenadores, entre otras cosas, para eso, para ver si podía tener pasar un poco mejor en un momento de muchas dificultades.
económica, ¿no? Y además con 3 hijas, y en ese momento Silvia embarazada de Melissa, que es mi hija menor. Ujú. Es decir, que allí el paso fue más que nada económico. Usted hubiera seguido su tarea de maestro gustoso. Bueno, eso fue mucho después. Yo seguí trabajando como maestro y cuando conseguí trabajo en el fútbol, como supervisor de las divisiones juveniles de Bellavista. Pero no dejé el cargo casi hasta 5 o 6 años después, cuando uno empezó a crecer, si cabe el término, en esto de la profesión de entrenador, y las dos cosas o las dos profesiones necesitan de una dedicación full time. Lo que no permite esto es lo poco que ganan los maestros, que muchos de ellos tienen que andar de una escuela para la otra o de un trabajo para otro. Pero en condiciones ideales sería bueno que un maestro tuviese su tiempo de trabajo con los niños, pero también tiempo para el descanso y para su capacitación, para ser cada vez mejor y andar progresando académicamente en su profesión. ¿Se reconoce igual que en el pasado, maestro, quienes tenemos una relación con usted ocasional, que nos vemos y de pronto nos saludamos, es decir, que quienes no lo conocemos profundamente, estoy de alguna manera enmascarando una impresión personal, ¿verdad? Lo veo como evolucionado, en el mejor de los términos. No quiero decir, al contrario, esto es un elogio, pretende ser un elogio de mi parte, que no tiene valor porque es mío, pero veo que ha evolucionado, como que se encuentra más cómodo incluso en su papel, en su rol. Esto lo observaba incluso antes de ir a África. Sí, yo creo que... Se ríe, maestro, que usted no se reía tanto antes. Bueno, con todo eso lo que tiene, puede ser que sea así, quizá porque no había determinadas ocasiones, pero los que me conocen saben que yo soy una persona de muy buen humor, hasta de bromista en algunas oportunidades, y algunas bromas que aún me da vergüenza haberlos hecho en los planteles, le estoy hablando de 20 o 30 años atrás. Quiere decir que muchas veces la imagen que tiene el público de lo que es una persona dista mucho de lo que es realmente. Lo que yo en este momento me siento como que he vivido todos estos años que diferencian esta imagen quizás de otra de 20 o 30 años atrás, y he tratado de, sobre todo en mi profesión, de capitalizar mucho esa experiencia. Creo que soy mucho más práctico. ¿Qué aprendió en este tiempo, maestro? En todo este tiempo, en el fútbol, en la vida, con la familia, mirando el mundo. ¿Qué aprendió? Y hay que observar mucho la realidad. ¿Y? Es la gran fuente de enseñanza. Y andar cotejándola permanentemente con lo que uno piensa. Y cuando uno se hace más viejo, por decirlo de alguna manera, trata de no forzarla y de no utilizarla para intereses exclusivamente personales, sino para que esa interpretación sea la mejor posible y uno pueda planificar, pueda trabajar, y siempre sabiendo dónde empezó y hacia dónde va. En esto del fútbol, siempre la frutilla en la torta de todo lo que se haga van a ser los resultados, sobre todo en el fútbol profesional. Pero como uno también tiene conciencia, cada vez más, de que los resultados son siempre circunstanciales, no se puede preocupar tanto. Quizás 20 años atrás sí lo hacía. ¿Qué pasará en este partido? ¿Ganaremos, perderemos? Si ganamos pasa esto, si perdemos pasa tal otra cosa. No, hay que preocuparse de aquello en lo que uno puede influir, y es llegar lo mejor posible a los partidos, preparar a los futbolistas, procurar que los futbolistas que uno tiene trabajando con uno crezcan desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, profesional, ni que hablar. Porque creo que es parte de la cosa. En el fondo, cualquier entrenador, no solo el que es maestro de profesión o profesor,
cualquier entrenador es un educador. Tiene un grupo y en ese grupo tiene que transmitir conocimientos, tiene que unir ese grupo y tiene que llevarlo a conquistar cosas, no desde el punto de vista totalmente utilitario, sino desde el punto de vista de la realización personal y grupal. Y bueno, y además de todo esto que le estoy hablando, he estudiado mucho, aparte de observar la realidad. Y bueno, y creo que en algún momento se recogen frutos y a veces las circunstancias dicen cuándo puede ser o cuándo no. Usted no es de los que cree que somos siempre iguales, ¿no? No. Que la vida tiene momentos, circunstancias. Para nada. A veces misteriosas, ¿no? En Sí, donde ¿no? nos sentimos mejor, más nosotros, y en otros como que estamos o debilitados o confundidos. ¿Está bien dicho? Yo creo que sí. Yo soy bastante alejado de cualquier tipo de determinismo. No soy creyente, yo soy una persona agnóstica, pero a veces he tenido sensaciones. En este mundial yo lo declaré. En algún momento daba la impresión de que algo nos estaba empujando hacia donde queríamos. Capaz que éramos nosotros mismos, pero había algo que era más que la suma de las personas que estábamos ahí, que quizás eso se puede dar en los grupos, no solo en el fútbol, que protagonizan experiencias comunes y logran sus objetivos. Maestro, usted protege mucho su vida privada, en un mundo donde la vida privada está desapareciendo cada vez menos. Cada vez menos podemos, de alguna forma, ser desconocidos ante los demás. Alguien llega a Google, pone nuestro nombre y allí comienza a tener por lo menos partes de nuestra historia. Es importante la vida privada. ¿Se lo transmite eso a los jugadores? Sí, y además creo que lo practicamos con el ejemplo. Yo creo que hay tantas maneras de conducirse en el fútbol como entrenadores hay. Pero más allá de que trascienda algo, jamás daría yo una charla con mis jugadores con una cámara. Claro. Yo, y Sí. no es una crítica a algunos que lo puedan haber hecho, porque siempre pensé, y se lo transmito a mis futbolistas, yo no podría dar una charla a los jugadores y alentar la mínima sospecha que no estoy hablando para ellos, sino para alguien que supuestamente me pueda estar escuchando además de ellos. Y creo que para mí es una regla de juego esa de que he tratado de no apartarme. Obviamente, a veces trasciende algo y hacemos un comentario posterior, pero no al punto de actuar para otros. Yo con los futbolistas a solas me siento muy bien. Y en una charla técnica, yo por ejemplo, una de las personas que más estimo es el doctor Pan, y podría participar, pero jamás un médico ha entrado a una charla técnica, ni un dirigente, solo el cuerpo técnico y los futbolistas. Y nos sentimos muy bien así, y creo que es una garantía de que hay espacios que hay que defender. Y los personales especialmente. bueno, ni que hablar, porque creo que el espacio personal es de uno, y uno debe tener la prerrogativa de dejar entrar en esos espacios a quien quiera, no a los que simplemente lo quieren hacer público por un interés determinado. Más allá del mes y medio maravilloso, sino de estos 4 años de trabajo, es que es visible que en la vida es posible llevar adelante algunos invictos. Nosotros ya teníamos una experiencia mundialista. Yo tenía 18 años en mi primer mundial, como ahora dice el libro de Baldi. Y fue doloroso, en aquel momento fue doloroso, no estábamos preparados, ni como personas ni como familia, para el golpe que fue lo que significa un clima de derrota. Cuando yo lo fui a buscar al Complejo Uruguay Celeste con una de mis hermanas y con los 2 niños, lo encontré muy emocionado de ese recibimiento, de ese montón de gente que estaba en el aeropuerto, desde el aeropuerto hasta el complejo. Y me acuerdo que la frase de papá fue, había padres con sus hijitos en brazos, así. Y yo lo miraba y decía, qué maravilloso, pero mañana lo que va a ser, o sea, ellos no tenían ni idea. Yo creo que una cosa que me gustaría decirle como hija es que hubo muchos momentos que no tienen nada que ver
con el gol en los que sentí que había que festejar. Un día vinieron dos del liceo, vinieron y me preguntaron, ¿sos el Nieto Tavares? Yo vine y le dije, sí. Y me dijeron, ¿te podemos tocar? Así vinieron, y así, me puse la mano así, me arrancaron a tocar, y venían y me decían, ¿te animás a darme un autógrafo de Lugano, Forlán, El Loco? Así. Y a veces me pedían para que fueran al complejo. Y yo les decía que iba a ver lo que podía hacer, pero mucho no se podía, por eso. La verdad estoy muy contento por todo lo que hiciste allá en Sudáfrica y estoy muy orgulloso. Te quiero mucho. Te amo mucho. Bueno, ha sido una buena manera de entrar en su intimidad, maestro. Bueno, sí. ¿Eh? Es bravo sin avisar. Sí, debe ser bravo sin avisar. ¿Cómo le dicen en su casa? Bueno, a veces No me le van a dicen decir maestro. maestro como yo. ¿Ah, sí? A veces le dicen Sí, maestro. medio en broma. Yo el nombre que siempre traje de niño fue Washington, siempre me llamaron así. Y después Silvia me comenzó a decir Oscar, y los compañeros en los estudios, los colegas o las colegas maestras también, Oscar. Y en el fútbol sí, se me conoce como el maestro, no porque yo no sea un maestro de fútbol, sino porque el rasgo distintivo. Yo siempre bromeaba, decía, cuando decían Tavares, dice, ¿qué Tavares? Y no se acordaban por lo que uno jugaba al fútbol. Claro, ¿A qué? claro. ¿Qué maestro? Ah, el maestro. Y me quedó como sobrenombre, creo yo. Maestro, usted me decía recién que algunas cosas había resignado, es decir, en el sentido de que en la familia de pronto no estuvo en momentos culminantes, muy importantes, debe haber estado en muchos, pero también ausente en otros, ¿verdad? A veces tienen, no solamente le aseguro, la del fútbol, a veces hace que, especialmente en la figura masculina, esté ausente en momentos cruciales. Sus hijas dicen que usted es un padre presente, que fue presente. ¿Cómo se las arregló? Bueno, yo trato no tanto, yo no soy muy conversador, no es una virtud esa mía, quizás no soy un buen conversador, trato de hablar poco, pero siempre, desde que eran niñas, he tratado de pensar mucho en mis hijas, como cualquier padre, de tratar de apoyarlas en lo que hagan, en darles independencia de decisión, sobre todo cuando tienen que decidir algún conflicto vocacional, que todos los adolescentes pasan por eso, y después tratar de apoyar. Pero a uno siempre le parece poco, ¿vio? Sobre todo Claro, cuando tomó decisiones que muchas veces piensa desde el punto de vista profesional primero, personal también, uno va detrás de sus objetivos, de sus realizaciones, y a veces, aunque es consciente, no puede evitar que la familia vaya detrás de eso. Claro. Las ayudó a hacer los deberes, por lo menos, de vez en cuando. Bueno, me acuerdo cuando fui a jugar al fútbol a México, Laura, mi hija mayor, tenía edad de primero de escuela y bueno, y ahí Sí. le tuve que dar unas clases. Y Tania, que tenía 2 años menos, a los 4 años empezó a leer y a reconocer las letras con un jueguito eso de cubos, ¿no? Con las letras y los números. Y bueno, allá solo jugaba al fútbol, así que tenía tiempo como para tratar de ayudar en ese sentido. Y como cualquier padre, ¿no? ¿Qué padre en algún momento no se ha visto involucrado en los deberes de sus hijos? Sí, sin duda. Maestro, ¿qué es más difícil hoy? ¿Criar un varón o criar una niña? Yo creo que cada vez es menos. Obviamente, los sexos tienen sus características particulares, pero creo que quizás lentamente, pero se está avanzando en cuanto a que es menor cada vez la discriminación de género,
Y las profesiones a las que se pueden dedicar también. Hay una especie de universalidad que pueden acceder hombres y mujeres. En cuanto a otros aspectos de los que tenemos temores los padres... ¿Era de los que tenía temor cuando salían de noche, por ejemplo? Y sí, como todo padre, sobre todo, pero no temores. Las ansiedades de quedarse despierto hasta que lleguen, o irlas a buscar, a veces a determinado lugar. Cosas que son normales y bueno, y que le pasa a todos aquellos que tienen una familia constituida, ¿no? Y siempre, no sé si la palabra es temor, pero se tiene la aprensión de que siempre les pueda pasar algo y uno se pone ansioso, pero es por el interés que tiene por esas personas y por lo que las quieren. ¿Piensan todos igual en su casa? No. ¿En qué? ¿Hay esas cosas generacionales, incluso entre parejas, como ocurre en casi todas las casas, que son enriquecedoras, ¿no? Sí, pero no pensamos de la misma manera. ¿Y eso le Por gusta? suerte mis hijas son bastante diferentes. Jamás no hablé de esto con ellas, pero son bastante diferentes entre ellas y cada una tiene su perfil. Más allá de que creo que son muy unidas entre ellas y con nosotros, ¿no? Con Silvia y conmigo. Pero no somos muy uniformizados en cuanto a las decisiones. Y menos cuando empezamos a hablar de fútbol. Claro. Si yo pongo los jugadores que quieren ellas, no sé si ganaríamos alguna vez. Sí, ¿le parece? Sí, yo creo. No aconseja por que ahí, las porque tomen quizás se como basan técnicos. en otras cosas, en simpatías, en manera de ser de los futbolistas. Los futbolistas, como cualquier persona pública, más allá de cómo realicen su tarea, también entran vamos a decir, por su carisma, ¿no? Claro. Y bueno, y en el fútbol siempre hay de ese tipo de futbolistas que tienen cierto encantamiento. Sí, sí. Mucha gente le armó el seleccionado, le arma los cuadros. Sí, ese es un deporte nacional que ocurre en todos los países. Me gustó eso de Nacional. Sí, yo ya sé que le Sí, gustó, sí, pero sí. no lo decía por eso. Sí, está bien. Yo creo que es un deporte nacional, pero tiene un gran rango distintivo con ser entrenador, por ejemplo. El único que toma decisiones sobre la formación de un equipo es un entrenador. Lo otro es jugar a ser el equipo, que es facilísimo, porque no se juega nada uno en eso. Como si fuera una especie de penca, en que se pone una moneda para ver si se acierta tal o cual cosa. Entonces, y hoy usted me hizo qué cosas aprendió, pero una de las cosas que más aprendí, no por soberbia ni por tosudez, es ser cada vez más impermeable a lo que se hable desde afuera. ¿Lee los diarios, escucha la radio, ve la televisión? Sí. Y hay cosas que me ayudan. Ah, sí. Pero no sobre todo cuando veo que hay una cosa que se repite, y usted había visto que a veces, no digo que hayan sido campañas, pero han sido clamores pidiendo tal o cual jugador. Y a veces como una cosa contagiosa que puede tener sus fundamentos, pero ni jamás me salí a enfrentar con ellos públicamente, ni jamás voy a hablar públicamente de alguna carencia que pueda tener un jugador para justificar mis decisiones. No lo voy a hacer por una cuestión de respeto o porque cualquier jugador que yo crea que no está, por ejemplo, con una selección me puede tapar la boca en cualquier momento. Esto es así, es muy cambiante, muy evolutivo. Pero siempre he tratado de atender a mis razones y en eso no estoy solo. Yo hablo mucho con mis compañeros del cuerpo técnico y creo que hemos hasta institucionalizado esta rutina en los últimos tiempos, de agarrar un día de la semana, bueno, se viene tal partido, vamos a reunirnos para la reserva, después para la convocatoria, y obviamente yo tomo las decisiones y siempre tengo el terreno bastante adelantado, pero me ha servido mucho ese ejercicio de oír a los demás y a veces descubro puntos de vista diferentes a los que puede tener uno,
y me ha ayudado, me sirve. Ujú. Es muy difícil en el desarrollo que ha tenido el fútbol, sobre todo el fútbol internacional y en esos grandes torneos como puede ser un mundial, tener la vanidad de creer que uno puede hacer todo. Existe tu verdad, mi verdad y la verdad. Eso no lo dije yo, por supuesto. ¿Cuál es la verdad de Tavares? Sobre la vida estoy hablando, no sobre el fútbol. En el fútbol no hay verdades porque el gran... ¿Y en la vida hay verdades? Hay convicciones que siempre hay que ponerla a la luz de la evolución de la realidad y lo que muestren las cosas. Pero hay verdades. Para mí hay palabras que tienen un valor, yo no diría sagrado, pero para mí la palabra nosotros es una de las más importantes que existen para mí. Explíquemelo. Y porque habla de una pluralidad en la que uno está involucrado y que es muy necesaria a la hora de emprender cualquier cosa. Es muy difícil encontrar una actividad en que uno pueda decir yo. A veces uno se puede equivocar y decir yo, pero es un acto de vanidad, aunque uno no tenga la intención. Nosotros es una palabra que destaca lo grupal, el trabajo en equipo, la pluralidad, el aporte de varios. Esa es una de las palabras que yo tengo siempre como cabecera. La palabra respeto es otra. ¿Puedo discrepar un poquito con usted, respetando lo que dice? ¿Cómo no? Yo también creo en los grupos, pero el mundo lo llevó adelante Galileo, lo llevó adelante Copérnico, Miguel Ángel, Leonardo, Shakespeare, Cervantes. Lo llevaron grandes hombres. La gran pregunta es si esos grandes hombres nacen como producto de la sociedad o de alguna manera esos hombres hacen a la sociedad. ¿No cree que los valores individuales también son importantes? Por supuesto, pero siempre hay un entorno, siempre hay un entorno. Y está en cada persona saber y después reconocer qué influencia han tenido las personas de ese entorno en lo que él ha hecho. Claro. Karl Marx, en su filosofía decía que el hombre es el producto de sus relaciones sociales. Uh-huh. Y quizás pueda ser una versión exagerada de lo que es la persona respecto a lo que usted dice, pero es un punto de vista, y yo creo que es quizás un punto de vista extremo frente al otro que habla de visiones individuales que después llevan atrás a mucha gente, que pueden haber sucedido, pero algunas de esas que han sucedido han sido muy peligrosas para la humanidad. Sí, han sido muy malas. Entonces... Otras han sido fantásticas, ¿no? Porque la historia tiene eso. Exactamente. Uno puede decir Hitler, terrible, y uno puede decir Churchill, fantástico. Sí. Pero voy a la tercera palabra. Para mí, santa, equilibrio. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas,
ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Las imágenes usted las conoce, la música se le eligió la producción especialmente para usted porque le gusta mucho Jorge Drexler. Lo estoy descubriendo. Lo está descubriendo, está muy bien. Mejor dicho, tengo más tiempo para escucharlo. Me imagino. Maestro, ¿cuánto la gente no ve de un mundial? Nosotros nos ubicamos en una gran pantalla, vemos los partidos. Yo lo veía a usted previo a un partido cuando los jugadores se estaban moviendo y usted miraba la tribuna, ¿no? Curioso, estaba realmente experimentando ese momento como ser humano. Creo que apagó al técnico durante unos minutos, 2, 3 minutos, y como ser humano empezó a mirar eso. Eso lo vemos nosotros a través de la pantalla y vemos cuando entran los jugadores y después las conferencias de prensa. Pero deben pasar muchas otras cosas en un mundial. ¿Qué es lo que nos perdemos? Yo creo que un televidente ve más de un mundial que una persona que vaya ¿Del juego? Al país, del juego, sí. Y bueno, después está en cada uno. Por ejemplo, a mí hay una circunstancia que me emocionaba cada vez. La viví 7 veces. Y siempre me hacía pensar en lo reconfortante que era después de todo un proceso de trabajo, ver a los futbolistas en el lugar donde querían estar, que era cuando entraban los jugadores a la cancha, con el himno de la FIFA, tomados con sus mascotas de la mano, detrás de los árbitros. Ese era para mí el momento cumbre, y por supuesto que casi igual después el del himno, que algunos jugadores, caso Abreu, una vez me dijo, mi sueño es... Dice, no hay nada mejor que estar cantando el himno de mi país durante el Mundial. Claro. Y bueno, todas esas cosas la viven, pero quizás desde el punto de vista de tener cierto protagonismo por ser integrante de uno de los equipos. Pero después mirando mucho el público, la tecnología, nos quedamos maravillados con esas cámaras que había en el centro del terreno. Impresionante. Y cómo con diferentes poleas y... Ahora tenemos 2 o 3 acá arriba, también. Bueno, algunas cosas todavía veo, no las hemos usado, pero ahora las vamos a usar, sí. Maravilloso cómo las manejaban, supongo que de alguna cabina de comando o algo que no se veía dónde estaba. Control remoto. Bueno, un alarde de la tecnología y además los estadios, algunos de los que estaban maravillosos. El Soccer City tenía, donde se jugó la final, un encanto muy particular, aparte de su monumentalidad. Le voy a decir una cosa que tal vez a lo bruto, ¿verdad? A la persona que no... Sudáfrica, un país con una enorme cantidad de indigentes, situaciones complicadas, una historia que viene del pasado muy dura. ¿Se puede dar ese lujo de generar monstruos que van a quedar prácticamente, la mayoría de ellos, van a ser esqueletos de algo que fue? Bueno, una pregunta que muchas veces se hace, se decía lo mismo, ¿cómo va a ser Venezuela con todos estos estadios que hizo para la Copa América del 2007? Se juega mucho al rugby en Sudáfrica, quizás por ese lado lo puedan utilizar más que en el fútbol, o por lo menos con más cantidad de aficionados. Pero han hecho un gran esfuerzo, cada vez
son más las exigencias de la FIFA. Y Sudáfrica, creo yo, modestamente, de una opinión quizás no tan autorizada, yo creo que salió del paso con buena nota. Si comparamos con dónde, si vamos hacia atrás en el tiempo, de 4 años en 4 años, y nos ponemos a pensar en qué países fueron los que organizaron, claro, dentro de las condiciones que en las últimas décadas ha impuesto la FIFA, que cada vez son más severas, cada vez son más difíciles de lograr. Usted vino encantado además del africano en sí mismo, de las personas. Incluso señaló algo que rompía los ojos, ¿no? Pero que me pareció que explicitarlo estaba muy bien. Se cantaba el himno y había un gran silencio. Se callaban las bubucelas y los rumores de todo tipo y dejaban que se oyese la música de los diferentes himnos. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y después la deportividad. Nosotros estábamos en Kimberley, que yo le tomaba un gran cariño a esa ciudad, por lo que vivimos ahí, porque estuvimos en nuestra casa, pero fundamentalmente por cómo nos trataron. Nosotros nos fuimos el día anterior o 2 días antes a jugar con Sudáfrica en Pretoria, abandonamos Kimberley y en el camino hacia el aeropuerto los habitantes de Kimberley nos tocaban bocina, nos saludaban. Y yo creo que el mensaje es, ojalá que gane Sudáfrica, pero ustedes también los queremos. Claro. Entonces, me pareció, quizás desde su ingenuidad, como dicen algunos, proponer una manera diferente de ver las cosas. Y tomar algo de eso no nos vendría mal, sobre todo acá en Sudamérica. Yo me acuerdo cuando usted me hizo una reflexión una vez, cuando la hinchada de Nacional grita Manja no existís, o cuando la hinchada de Peñarol grita Bolso no existís. Y usted me decía, si el enemigo no existe, tampoco existimos nosotros. Sí. Porque no estamos. Negar al otro es una manera de negar a nosotros mismos, ¿no? Seguro, pero además negar o ignorar al rival es la forma mínima del respeto. Y yo creo que hay que apuntar a sobre todo por los problemas que se tienen en el mundo y que nosotros también los tenemos aquí, la violencia, la inseguridad en los estadios, tenemos que apuntar a la prevención, y la prevención tiene que pasar por una educación persistente en estos aspectos, no rasgarnos las vestiduras cuando hay un muerto o un herido grave, sino que tiene que ser algo permanente y para siempre. Maestro, los chicos uruguayos, y usted, pero los chicos uruguayos, las chicas les decían, ponían carteles, ¿verdad? Nico, ¿cuándo nos casamos? Digo algunos que recuerdo perfectamente, ¿no? Ahora, detrás de ese lustre y de esa admiración para estos chiquilines, algunos de ellos, 22, 23 años, que tienen todavía un trayecto en el fútbol, y aún los más maduros, los que ya han estado transitando por el mundo del fútbol, eso tampoco les llegó gratis. Yo le preguntaba a usted hoy, ¿cuánto le pidió la vida por este momento tan brillante que usted está viviendo? ¿Cuántos jugadores llegan de fútbol realmente a lo que llegaron estos? Es decir, ¿llega uno cada cuántos? ¿Qué le diría a un joven que hoy quiere ser, no sé, un Suárez, un Forlán, un Arévalo Ríos? Es decir, ¿qué le diría? ¿Cuánto le va a quitar o cuánto debe estar dispuesto a dar de su vida para llegar a eso? Y bueno, lo que tratamos de decirle a todos los que llegan al complejo en las selecciones juveniles, alentarnos a que den lo mejor de sí mismos y que traten de progresar en esto, pero informarlos de los datos estadísticos, de que es muy legal, o por lo menos no es un delito, tener sueños altos, pero no al punto de hacer castillos en el aire y involucrar a veces hasta las familias
en pos de sueños que solo son para unos pocos. Claro. Los datos acá son ilustrativos. Solo un 0,14% de los niños que juegan al fútbol al Uruguay llegan a tener un pase a Europa. 0,14%. O sea, menos del 10% del 1%. Entonces, eso permanentemente hay que reactualizarlo, ponerlo sobre el tapete, y para que vean las dos caras de la moneda. Pero yo creo que el fútbol hay que practicarlo para disfrutarlo. Ya se juega en el fútbol callejero, ya se juega en una quinta división o ya se juega de alto nivel. Si no se disfruta, si no se lo siente como algo importante, si no se le desliga de los intereses puramente materiales y de conveniencia personal, es muy difícil que haga crecer a la persona. Yo creo que una de las cosas que seguramente tuvo esta selección que nos representó en Sudáfrica fue que... Alegría. Sí, jugaron, disfrutaron, en el sentido que nosotros le dimos a este término. Saber a dónde se va, saber lo que es un mundial, saber la cantidad de personas que lo iban a estar mirando, saber que había acá una gran parte de esas personas a los que les interesaba mucho la imagen que pudiésemos dar o que pudieran dar ellos, y aprovechar la oportunidad en el sentido de jugar bien. Un mundial es para mostrar cada selección qué tanto puede jugar bien al fútbol. Claro. Es así. Eso en un mundial. Pero otra cosa que puede ser terrible, me parece, en el mundo, en todos los círculos, pero estamos hablando del fútbol, es el éxito, porque el éxito es devorador, dicen. Sí. El éxito hace al individuo sordo y ciego. ¿Usted coincide con eso? ¿Ha visto muchos casos de gente que ha estropeado su carrera por eso? Sí, pero a veces la propia campaña de los equipos, aunque parezca paradojal, se pueden interrumpir cuando se consiguen muchos éxitos consecutivos y se pierde la dimensión. En los casos individuales y en este mundial, los futbolistas lo saben bien, también lo hemos hecho en la eliminatoria, cuando se ganan partidos nosotros disfrutamos muchísimo. Claro. Hasta cierto momento, que generalmente es la noche posterior a la disputa de ese partido. Y al otro día este grupo ya sabía que había que irse alejándose de eso, recoger todas las cosas positivas que deja en la autoestima, en la alegría, en la confianza, pero ya pensar en lo que viene. Y desde el punto de vista individual hay que pasar ese mensaje. Todo esto de la carrera de un futbolista es una continuidad y en ese camino va a tener éxitos y va a tener derrotas. Y lo mejor para encarar con las mejores posibilidades de lo que viene es apartarse de lo que ya pasó, no quedarse en los partidos que ya se jugaron, se hayan perdido o se hayan ganado. Claro. Y creo que por ahí viene la cosa. ¿Qué le hubiera pasado al Loco Abreu si le atajan ese penal? Y bueno, ¿qué me hubiera pasado a mí si en vez de ser cromosoma Y era cromosoma X? Una casualidad. Es cierto. Pero esto creo que se hubiera tomado como algo más grave todavía, ¿no? No sé. ¿Se debe tirar un penal así? Usted lo expresó muy bien, estuvo muy bien tirado porque se hizo. Exactamente. Fue gol, así que estuvo bien tirado. Y bueno, Abreu Saucí, yo había determinado, yo siempre tengo mis ideas en el fútbol, pero siempre no son absolutas. Yo creo que un entrenador no debe ser jamás un mandamás. Debe cumplir bien su rol y eso ya le da cierta autoridad, pero fundamentalmente del respeto que le tengan los futbolistas. Para mí, los penales más importantes en una definición son el primero y el tercero. Siempre lo dije, lo fundamento, el primero hay que hacerlo, pero el tercero es, si uno va ganando la definición, el penal de la confirmación, de que la cosa viene bien, y si uno lo va perdiendo, es el penal que no se puede errar porque si uno ya erró uno, claro, es el otro que se vuelve a errar y ya casi que no hay posibilidades. Y él me pidió, maestro, no me deja tirar el quinto, que yo creo que voy a definir.
y yo ahí, le juro que sospeché que la pinchaba. No lo podía asegurar, era algo que me pasó por la mente, pero era una posibilidad. Pero mire que Abreu lo tira de muchas maneras, es un buen ejecutor de penales, y yo tengo confianza en que él elija la mejor. En la previa a este partido hicimos ejecutar 3 penales a cada uno. Abreu erró los 3 y uno de ellos la pinchó y pegó en el palo la pelota. Lo que pasa es que una cosa es el partido, que ahí se ven los pingos, ¿no? Maestro, sin duda que fue el estandarte de esta selección, de este perfil, de lo que esta selección generó. Es un liderazgo, se puede decir que intelectual, porque es un tipo que tiene muchísima coherencia en todo lo que hace. Yo a veces como capitán, cuando le voy a plantear cualquier tema, puede ser de, no sé, marcar una pelota quieta hasta un horario de una comida, Tavares siempre te responde con 10 argumentos a por qué él eligió eso. Es un profesional que tiene muchísimo para dar al fútbol y al deporte, y que no puede estar sujeto a uno de resultados que puedan sugerir. Yo creo que tiene que renovar, pero seguramente lo sabe muy bien y sabe lo que quiere, pero con propiedades o tranquilidad que le den un proyecto a largo plazo que no dependa de uno o dos resultados eventuales que obviamente van a suceder porque el fútbol es muy competitivo. En este momento tenemos que entender que para competir a nivel mundial se hace falta trabajo a largo plazo. Hay muchas carencias en Uruguay en ese aspecto, muchas carencias que por ahí ahora quedan tapadas porque ganamos 3 partidos en un mundial, pero no es así. Sabemos que hay mucha carencia. Tavares es la persona que yo he conocido que tiene más clara todo ese concepto, que tiene más claro a dónde apuntar. Esperemos que si le toca renovar, que sea con esas potestades para no solo poder dirigir 11 jugadores, sino que pueda de nuevo reorganizar todo lo que es el fútbol juvenil, seguir brindando ideas, seguir brindando experiencia, capacidad, transparencia, honestidad, cosa que le viene bien al fútbol uruguayo, que le viene bien al Uruguay y que sin duda le vendrá muy bien al jugador que le toque defender a Uruguay bajo la conducción de él, ¿no? ¿Qué siente, maestro, cuando los alumnos dicen esto? Sí, estoy sorprendido porque quizás de Lugano a esta altura ya no me tendría que sorprender nada. Pero no es fácil hablar así del entrenador, sobre todo en el ambiente del fútbol. Ah, sí, claro. Pero él, como lo ha hecho en todos estos años, habla con argumentos, habla con personalidad, es muy seguro de lo que piensa. Y tiene una visión del conjunto muy amplia. ¿Cuándo se va a saber si se va o se queda, maestro? Todos indican que se va a quedar, pero la definición de esto, ¿cuándo se va a tener? Y no lo sé exactamente, supongo que no tendría por qué demorar mucho. Ya hemos tenido algunas ¿Usted tiene reuniones. tiempo? ¿Perdón? ¿Usted tiene tiempo para esperar? Sí, yo no... me ha llegado alguna oferta, algún sondeo, y yo lo diferí, que ahora no sé si existe esa posibilidad de oferta, pero no es una cosa que me preocupe demasiado, porque yo ya lo he dicho públicamente, lo que yo quisiera es seguir en esto, pero el tiempo de espera, sin dar plazos perentorios, tampoco puede ser de 2 meses, de 3 meses, porque yo no le vería sentido ahí a que no se tomara una definición, porque si realmente se piensa que uno es la persona que puede aportar para hacer determinado tipo de proyecto, Las soluciones aparecen. y tendría que, no sé, de eso yo no me puedo meter, ni
tampoco hacerme cargo de ciertas realidades del fútbol nuestro. Está bien. Yo, en ese sentido, soy muy consciente de la edad que tengo, soy muy consciente de que si uno hace un contrato por 4 años va a ser uno de los últimos contratos que uno haga. Entonces, por una cuestión de, yo creo que hasta de dignidad frente a uno mismo, frente a los demás entrenadores, uno tiene que plantearse una situación, bueno, en función de todo este panorama, cuál es el planteamiento que tengo que tener yo, cuáles son los mínimos, porque en este país hay que pensarlo así, en que uno estaría dispuesto a recibir para hacer este trabajo en el que yo creo, en el que ya se ha demostrado en estos años parte de él, y al cual pensamos, si nos quedamos, profundizar todavía. Yo, aparte del interés personal que siempre hay cuando uno hace un contrato, hay ciertas cosas que me parecen necesarias para nuestro fútbol, en el sentido de que yo creo que son las mejores, o por lo menos las mejores posibles, para intentar tener cierto protagonismo a la hora de competir internacionalmente. Maestro, lo invito a ver algo. Como persona, es una persona integrada a su familia, lo sé como hijo, como hermano, como esposo, como padre, ahora como abuelo, una persona con un corte netamente familiar. Después es una persona afable, más allá de que él en el aspecto laboral es muy exigente, es autoexigente, y después eso también lo lleva al grupo de trabajo. Eso nos permite una línea de trabajo muy clara, donde no mezclamos los afectos con las tareas deportivas, como debe ser. Y yo creo que la satisfacción más grande que debe haber tenido en el Mundial el maestro debe haber sido ver a sus jugadores darlo todo y no quedarles nada adentro, con diferentes sensaciones, porque en algún momento fue de gran felicidad y en otro momento fue de tristeza por no haber conseguido el pasaje a la final. Pero se mantuvo en un comportamiento muy estable, con la característica que yo conozco desde siempre. Es una persona que tiene muy claro quién es, qué quiere, cómo hacerlo, lo que le he venido diciendo todos estos días, y que tenga paciencia, que seguramente esto se va a arreglar, que vamos a dirigir y que otra vez vamos a tener la felicidad de estar al frente de la selección. Bueno, cuando se habla de un fútbol materialista, súper profesional, donde lo que importa es ganar, ahora le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Hay gente, sin embargo, que se puede emocionar profundamente por razones tan profundas como las que expresaba su amigo y compañero de equipo. Usted lo dijo muy bien. Compañero y amigo fundamentalmente. A Celso lo tuve como futbolista, nos conocimos como entrenador yo, como futbolista él en Wander. Y ahora yo le diría que es una de las personas imprescindibles a la hora de intentar hacer cosas, si continuamos en esto, ¿no? Claro. Porque más allá de sus tareas específicas, como ayudante de campo, como preparador de arqueros, en algún momento ha hecho de confidente, de intermediario, él en cada convocatoria, en cada recorrido telefónico por los diferentes países para comunicarse con los futbolistas, era el que me traía la información y me liberaba a mí de muchas cosas. De muchas cosas, y de solo intervenir cuando era esencial mi intervención, si no, todo se manejaba. Y tuvo un espacio y tiene una relación con los futbolistas muy importante. Por eso una de las cosas que nosotros no nos valoramos, pero es un motivo de orgullo, es que tenemos una imagen grupal también frente al núcleo de futbolistas.
Sí, pero volvemos a lo que ahí hablábamos entre el grupo y todo, ¿verdad? Es decir, entiendo lo del grupo, lo que usted me dice, pero la gente corre detrás de Forlán, detrás de Suárez, detrás del Ruso Pérez. La individualidad se mantiene todavía, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la individualidad se vuelve conjunto. Ese es el mensaje. Sí, pero créame que su visión es un poco periodística. Porque eso es una ambición que siempre han tenido los medios de destacar la individualidad en un deporte colectivo. Todos estos ejercicios que se hacen para ver quién es el mejor del mundo. Es muy forzado, es muy forzado. Maestro. Por ejemplo, para mí el mejor jugador de la eliminatoria pasada fue el arquero de Brasil. Sí. Y bueno, es muy difícil. Una vez a un arquero le dieron el premio. Sí, una vez a Kahn le dieron el premio mejor jugador, pero le quiero decir que hacia afuera, yo creo que eso hasta está bien, que se destaque esa individualidad, que la gran capacidad pero en individual, el trabajo del grupo. Pero cuando el equipo está trabajando, tener un Forlán que es el referente nuestro que tenemos en el exterior, ese jugador que ocupa más espacio en los periódicos, más tiempo televisivo, es uno más a la hora de jugar, de transmitir, de evolucionar, porque él evolucionó mucho en todos estos 4 años respecto a su liderazgo. Esas son las cosas importantes y lo que hay que lograr para competir con posibilidades. Maestro, la última. Me quedo con muchas ganas de hablar una cantidad de temas con usted, ¿verdad? Pero, porque yo voy al fútbol, si juega Maradona y tiene 22 años y al lado hay un grupo que funciona fantástico, yo voy a ver a Maradona, voy a ver al genio. Pero le entiendo lo que usted me dice y me parece fantástico que usted diga que el genio se integra al grupo y entonces aparece ese equipo que usted está esperando. Es más o menos eso lo que usted me dice, ¿no? Yo creo que sí, tiene que ser así. Por otra parte, eso que dice usted está muy bien vinculado a aquello que hablábamos anteriormente, del no existir o solo ir a los partidos a ver ganar a su equipo. El aficionado, cuando yo era niño existía mucho, del que iba a ver a los equipos que había determinados jugadores, más allá de que fuera partidario o no, está en vías de extinción. Y es bueno rescatar esa idea de que hay que ir a ver a los buenos futbolistas. Claro. Además en el fútbol es el único deporte, creo, de los pocos deportes donde se empata. Se parece a la vida, se gana, se pierde y se empata. La última. ¿Usted cree, maestro, que si no hubieran llegado cuartos, con este magnífico grupo, con su gran trabajo, con la paciencia y los esfuerzos que hubo, se le hubiera reconocido? ¿O en el fútbol lo que importa son los resultados? Es decir, el hincha es cruel, el periodista es cruel, la realidad es cruel. Yo creo que muchísima gente hubiera reconocido igual ciertas cosas que se hicieron. Pero no quizás en la dimensión que se tiene después de haber ganado. Porque además, el propio reglamento del fútbol lo dice. En el propio reglamento dice cuándo es gol, cuándo no es gol y qué equipo gana, el que hace más goles. Entonces es un objetivo del juego. Decir que no importa el resultado es irse para el otro lado. Lo que no hay que caer es en el exitismo y el resultadismo. Son todas cosas circunstanciales. Por ejemplo, para nosotros, yo no me quiero adelantar a los tiempos, pero si yo soy entrenador de la selección, en las primeras charlas hay que hablar de estos temas con los futbolistas. Y fundamentalmente hacerle ver qué cosas se han traído al Mundial, qué cosas podemos rescatar, desde qué bases podemos empezar, pero fundamentalmente que el Mundial ya terminó. Maestro, gracias. Nos pasamos largo, pero quedaron muchas cosas pendientes. Me ¿La seguimos en cualquier momento? Le agradezco mucho. Muchas gracias. Mucha suerte y bueno, como todos los uruguayos, en nombre de todos los uruguayos, lo que ya le han dicho tanto, ¿no? Muchas gracias. Señores, buenas noches.